Muy buenas tardes. Iniciamos aquí el informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Desde anoche he venido anunciando, tanto desde mi cuenta personal de Twitter como desde la cuenta del tercer canal, la revelación de una prueba que daría cuenta de la corrupción, de que el proyecto Metro Elevado está inmerso en una profunda corrupción. Lo importante de la revelación que vamos a hacer aquí y que voy a hacer aquí en los próximos minutos es que podemos cambiar la historia del país, podemos cambiar la historia de Colombia al detener la corrupción en los grandes proyectos de infraestructura del país. Ustedes recordarán en la historia reciente de Colombia grandes y dolorosos escándalos de corrupción como Reficar, Túnel de la Línea, Puente Chirajara, todos ellos tienen que ver con infraestructura. Y es que en la gran infraestructura del país, y por supuesto, Hidroituango, y es que en la gran infraestructura del país es donde están los grandes escándalos de corrupción, es decir, donde el impuesto y el dinero de los colombianos que pagamos en impuestos se dilapida. Corrupción es igual a no tener carreteras. Corrupción es igual a no construir hospitales. Corrupción es igual a no construir escuelas. Corrupción es igual al atraso del país. Hoy voy a denunciar con pruebas la corrupción en el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, el proyecto Metro Elevado. ¿Y en qué momento coyuntural del país voy a hacer esta denuncia? En un momento coyuntural de pandemia, en un momento coyuntural donde la gran mayoría de colombianos, especialmente colombianos humildes, sectores populares, la pequeña y la mediana industria, se quiebran y donde los colombianos aguantan hambre en este momento y donde se están muriendo por cuenta de la pandemia del COVID-19. La coyuntura hoy del país le dice, el gobierno nacional de Iván Duque le está diciendo al país en este momento de una gran reforma tributaria que pretende recoger en impuestos 26 billones de pesos. De esos 26 billones de pesos, 7 billones de pesos para los sectores populares en política social. ¿Y los otros 18 billones de pesos? Pues bien, los otros 18 billones de pesos se irán a cubrir una errática política económica en términos de pandemia. Otro tanto seguramente irán a comprar disque 14 aviones de guerra. Y otro tanto, no me cabe la menor duda, a cubrir inversiones de grandes proyectos de infraestructura del país. Y hoy, sin lugar a dudas, parte de ese gran proyecto, de esos grandes proyectos de infraestructura que tiene el país, hoy el más importante, el más grande, se llama Proyecto Metro Elevado. Y aquí viene mi denuncia. Una reforma tributaria para cubrir el proyecto de infraestructura más grande del país que se llama Metro Elevado, con sus 3 troncales de Transmilenio, pero un proyecto de infraestructura totalmente corrupto. Y allí se van a dilapidar sus impuestos colombianos y bogotanos en el momento más grave de la economía del país, en lo que va corrido del en lo que va del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Peor momento de la economía. Y vamos a dilapidar buena parte de esa reforma tributaria y de esos impuestos en un proyecto como nunca antes tan corrupto como
el proyecto Metro Elevado. Y en un momento coyuntural de la ciudad de Bogotá, donde según la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos?, la percepción de los bogotanos hoy es que el 32% de las personas afirman haber pasado hambre en la última semana por falta de recursos, lo cual duplicó los resultados que arrojó la encuesta pasada antes de julio del año pasado. El 45% de las personas en la ciudad de Bogotá encuestadas considera que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. La situación de Bogotá es de un clima de estallido social. La gente está aguantando hambre. Y le hemos dicho, y se le ha dicho a la alcaldesa Claudia López, que la inversión que debe venir un auxilio urgente a los sectores deprimidos, a los sectores populares. Pero ¿qué declaración nos encontramos el día de ayer? Que buena parte de los recursos de la reforma tributaria y de auxilios del gobierno nacional van para financiar el transporte público nacional, dice el ministro Carrasquilla, y la alcaldesa de Bogotá dice el transporte público de la ciudad de Bogotá, y eso se llama Transmilenio. Eso se llama troncales de Transmilenio. Troncales de Transmilenio. Es decir, el dinero y el impuesto de los bogotanos no va a ir a paladear el hambre que tienen los bogotanos hoy. Se lo va a tragar troncales de Transmilenio que hacen parte, y aquí conectamos con la denuncia de hoy, 3 troncales de Transmilenio que hacen parte del proyecto corrupto del Metro Elevado. Y los bogotanos aguantando hambre. 4 troncales de Transmilenio. Y los bogotanos aguantando hambre. Y Colombia apostándolo a una reforma tributaria que en parte para sostener el proyecto Metro Elevado, que como lo voy a mostrar en los próximos minutos, está inmerso de corrupción. Pues bien, a quienes llegan en este momento de la transmisión, por favor, pedirles que se suscriban al canal de YouTube del Tercer Canal, allí en la pestaña de YouTube, que hagan sus aportes que nos han permitido viajar a la Colombia profunda, al Tercer Canal, pero también sostener equipo periodístico para hacer este tipo de investigaciones. También compartan en este momento la transmisión, porque lo que van a ustedes a ver en los próximos minutos es quizás la historia de corrupción del proyecto de infraestructura más grande del país. Pero ojo con esto, que podemos evitar. Hidroituango, con Sergio Fajardo, le toca indemnizar a la nación. Quebraron EPM, están a punto de deprimir las empresas públicas de Medellín, con la actuación de Sergio Fajardo y lo que ha denunciado el alcalde Daniel Quintero. Ya no se puede hacer nada. Trató de evitar el desfalco y lo ha hecho bien el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Chirajara, Hidroituango, túnel de la Línea con sobrecostos impresionantes. Pero en el caso del metro de Bogotá, lo que les queremos decir es que podemos evitar que avance la corrupción, la podemos aún detener para que no llegue esa corrupción a una corrupción histórica y después nos estemos lamentando, sí nos lo habían advertido, pero la corrupción ganó. No, lo podemos detener. ¿Cómo empieza esta historia de corrupción? Pues bien, ustedes recordarán, y voy a apelar a su memoria,
Y a través de apelar a su memoria, voy a apelar a su indignación, bogotanos especialmente. Aquí se hizo una campaña a la alcaldía de la ciudad de Bogotá con 4 candidatos. Uno de ellos, Carlos Fernando Galán, hoy hoy concejal de la ciudad de Bogotá, el señor Miguel Uribe Turbay por el Centro Democrático, Carlos Fernando Galán por el liberalismo y Claudia López de la Alianza Verde y yo. Estos 3 candidatos, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe Turbay y Claudia López, le dijeron a ustedes, los 3, le dijeron a Bogotá y al país que el proyecto Metro Elevado ya era una realidad, que era imparable, que tenía los estudios y que en el año 2020 empezaba su construcción. Pues bien, estamos en el año 2021 y no ha empezado su construcción. Pues bien, estamos en el año 2021 y ni siquiera tenemos la certeza de que tenga el proyecto Metro Elevado estudios y lo que es peor, ni siquiera sabemos hoy día cuánto le cuesta al país y a la ciudad de Bogotá el proyecto Metro Elevado. Por una razón técnica. Si no existen los estudios de ingeniería básica avanzada, no vamos a saber el valor del proyecto. Pero ustedes los llevaron a votar, queridos bogotanos, sobre la base de que seguir hablando del proyecto Metro Subterráneo era detener ya el proyecto Metro Elevado que se iba a construir ya, que deberíamos estar, en algún momento Andrés Escobar dijo que en este año ya debería estar funcionando el Metro Elevado. Y con esa mentira llevaron a Bogotá a elegir a Claudia López. Recordemos esos debates. No puedo dejar pasar una afirmación que hace Miguel. El metro comienza a construirse el próximo año. Se va a construir porque se va a adjudicar en menos de 3-4 semanas, como lo hemos dicho. La adjudicación del metro, lo que pretenden adjudicar son estudios de ingeniería básica avanzada, construcción y operación de dicho proyecto. Solamente los estudios de ingeniería básica avanzada se demoran 2 años y medio. Es decir, no entiendo de dónde sale la afirmación que el año entrante empieza la construcción, a no ser que hagamos lo que históricamente se ha hecho en materia de corrupción en Colombia, hacer obras sin escritura. Lo que se tomó como decisión fundamental en esta administración y por el gobierno nacional fue recoger todo lo que se había hecho hasta el momento y buscar optimizar los recursos, los estudios, es decir, utilizar los mismos estudios para poder plantear la única alternativa viable. Y en ese sentido se encontró que la primera línea de 24 kilómetros desde Gibraltar en Bosa y Kennedy hasta la 72 con Caracas debería ser elevado. Y pienso que el candidato Miguel Uribe lo que está planteando nos está planteando una obra que iniciaría sin estudios. Eso es supremamente grave, la afirmación que acaba de hacer el candidato Miguel Uribe, porque ahí está la historia de la corrupción en Colombia. ¿Ok? Esa es la historia de Hidroituango, esa es la historia de Reficar, esa es la historia del túnel de la Línea, y eso es lo que nosotros hemos querido impedir y voy a seguir tratando de impedir. Como ustedes lo acaban de ver, tenemos al candidato Miguel Uribe, que hoy califica de populista a las administraciones progresistas del país, como la de Carlos Caicedo, como la de Daniel Quintero, como la de Jorge Iván Ospina, las califica de populistas. Pero mire lo que estaba diciendo como candidato a la alcaldía de Bogotá, que en el 2020 se iniciaba la construcción del metro elevado. Mentira. Pero eso hacía parte de lo que yo denomino el libreto de la corrupción. Haberle prometido al país, haberle hecho creer a punta de titulares de prensa, de una chequera inmensa en publicidad como nunca la ha tenido otro proyecto de infraestructura, pero sí la tiene el proyecto Metro Elevado, inversión en publicidad, y los periodistas y los publicistas sabemos siempre que muchas veces
una cuantiosa inversión en publicidad en medios es comprar al mismo tiempo silencio. Muchos titulares, muchas noticias del metro elevado que ya viene, que ha ganado premios, y fue construyendo en el imaginario bogotano especialmente y del país, que ya era una realidad. Bogotanos, colombianos, estamos en el 2021 y el proyecto metro elevado no aparece por ninguna parte, solamente en algunos titulares de prensa. Veamos otro debate donde el resto de candidatos se comprometían a que el metro elevado ya tenía estudios y que iba a ser una realidad. Escuchemos, recordemos. El metro está listo y no vamos a perder un solo segundo. Lo mejor es continuarlo y completarlo hasta su vengativa. La plata que no vamos a invertir ni en el Transmilenio por la séptima, ni en el de la 68, la vamos a invertir en completar el metro hasta su vengativa. Entonces yo creo que el Transmilenio es parte de la solución. Y el metro yo lo voy a hacer como está planteado. Bogotanos y bogotanas, no de ahora, hace 4 años yo advertí desde el Consejo de la Ciudad lo inviable del proyecto Transmilenio, troncal de Transmilenio por la avenida Séptima. Es más, la Contraloría de Bogotá me dio la razón. Abrieron licitación sin estudios. Por eso se cae el proyecto y es un común denominador de la administración de Enrique Peñalosa. Presentar proyectos sin estudios. Ahora bien, bogotanos, tengo la seguridad para decirles en este momento que el proyecto metro elevado es fraudulento, ilegal y corrupto. 4 años de estudios que me han permitido denunciarlo penalmente. ¿Por qué digo que fraudulento? Cuando se aprueba el COMPES de la Nación, el 3900, no habían terminado los estudios de factibilidad, violaron la ley. Y hasta el día de hoy no han terminado los estudios de factibilidad. ¿Cómo le prometen a Bogotá un metro de 26 kilómetros y 16 estaciones? Totalmente antitécnico. Ni siquiera saben el valor hoy del metro elevado. Solamente va a aparecer en 2 años y medio. El metro elevado no se va a construir. Ninguno de los que estamos aquí va a poder construir el metro elevado en la próxima administración porque no habrán terminado los estudios de rigor. En cambio, sí se puede iniciar la construcción del metro subterráneo. Pero además, los regiotranes, el del sur, el del norte, el de occidente, que ya viene andando, ya tienen estudios, por lo menos en su fase de factibilidad. Todos por APP, no le cuestan un peso a la ciudad de Bogotá. Ya todo estaba andando en el marco del proyecto Metro. Pues muy bien, estoy recordando el debate a la alcaldía de la ciudad de Bogotá y ahí yo hice la siguiente afirmación, producto de 4 años de estudio, y en este momento abro un paréntesis para darle las gracias a todo el equipo de periodistas, investigadores, analistas políticos, abogados, abogadas, que me han acompañado en el estudio, investigación y denuncia de la corrupción de este proyecto. En su momento le dije a Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, a Carlos Fernando Galán y a Miguel Uribe, que ninguno de ellos iba a ver una sola piedra, ladrillo, excavadora del proyecto Metro elevado. Y la historia me dio la razón. Alcaldesa Claudia López, usted le dijo a los bogotanos que iba a continuar el proyecto porque era imposible detenerlo, porque usted lo iba a sacar adelante. Usted tuvo que decirle a Bogotá que solamente ese proyecto sería realidad en el 2027. Ya hubiéramos empezado a construir el proyecto Metro subterráneo. Ya iría, si Enrique Peñalosa no lo hubiera detenido, las excavaciones ya estuvieran, el túnel ya estuviera llegando a la calle 100 de la ciudad de Bogotá. Como lo hicieron los ecuatorianos, Quito, con menor presupuesto que la ciudad de Bogotá. Veamos, si no me equivoco, debemos tener otro BTR, de pronto producción me ayuda, otro BTR donde sea más enfática Claudia López en la defensa de ese proyecto corrupto. Veamos. No tenemos ese audio en este momento, pero ya vieron, digamos ustedes, la defensa que hacían
del proyecto. Y así, insisto yo, estoy contándoles, narrándoles a ustedes el libreto de la corrupción. Los tres candidatos peñalosistas, le hicieron creer al país y a Bogotá que el proyecto Metro Elevado era una certeza, que se iba a empezar a construir en el 2020 y que por tanto hablar del proyecto Metro Subterráneo era echar para atrás. Mentiras, mentiras. Los tres candidatos del proyecto peñalosista, con los tres ganaba Enrique Peñalosa. Ahora vamos a ver el siguiente segmento, para que ustedes caigan en cuenta de las mentiras técnicas que le han dicho a Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa y de Claudia López, y cómo fueron llevando a la gente a creer que eso ya era un proyecto cierto y que por eso había que votar por los candidatos que promovieran el metro elevado. Pero en realidad lo que estaban haciendo era afianzar la idea de que se votara por el metro elevado porque es un proyecto corrupto, donde hay grandes intereses y donde las tajadas de corrupción van a quedar en los mismos de siempre. Y van a financiar campañas presidenciales también. Ese era el afán. No era el interés de una movilidad multimodal para la ciudad de Bogotá, para que Bogotá brillara, para que Colombia y Bogotá tuviera por fin un metro, la única capital más grande de América Latina, hoy sin un metro subterráneo. No, es que ahí se están jugando millones de pesos que van a ser multimillonarias a ciertas familias bogotanas, pero por generaciones y generaciones. Sí. ¿Y cuándo? Entonces, arrancamos este año la compra de predios y la reubicación anticipada de redes. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las obras en el año 2017 podamos cumplir ese cronograma ideal de 4 años y tener entonces el metro finalizado en el 2020. 2020, déjeme escribir aquí grande. 2020, metro elevado en Bogotá. Se lo subrayo. Eso está muy bien. Doctor Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuándo estaría el metro? 2025. 2025. ¿Se atreve a subrayarlo? ¿Ah? Pues estamos haciendo futurología. El contrato tiene estas fechas y tiene unas multas además si no se cumplen. Confiemos en que la gestión de la empresa. Andrés Escobar, exgerente del proyecto Metro de la Ciudad de Bogotá, es gerente de la empresa Metro. En la primera intervención, si ustedes se dan cuenta, le dice a Colombia, le dice a Bogotá que están agilizando los estudios para que empiecen las obras en el 2017 y se pueda inaugurar en el 2020. Perdónenme, estamos en el 2021 y no hay nada. Pero con esa mentira, el gerente de la empresa Metro y sobre todo Enrique Peñalosa engañó a los bogotanos. Le dio tiempo para ir acabando, haciendo creer en el imaginario del país y de Bogotá que el proyecto Metro Subterráneo, que hoy tiene todos los estudios y que Bogotá ha debido empezar, no existía. Y eso con la complicidad, lo digo con el mayor respeto, colegas, de la gran prensa bogotana. Solamente hagan ustedes, jóvenes, hagan un ejercicio desprevenido de ver cuántos titulares de prensa le dedicó el periódico El Tiempo a decir que el proyecto Metro Elevado ya se iba a inaugurar. Y hoy no tienen el más mínimo de autocrítica, especialmente la sección de Bogotá y el editor de Bogotá, Ernesto Cortés. El más mínimo de autocrítica. Empezó el gerente de la empresa Metro, Enrique Peñalosa, diciendo: las obras empiezan en el 2017, se inaugura en el 2020 y después, no, que ya no era el 2020, sino el 2025. Y después Claudia López le ha dicho al país
que no es el 2025, que ya es en el 2027. Pregunto, bogotanos y colombianos, ¿qué rigor técnico tiene este proyecto del metro elevado cuando cada 15 días le están diciendo a Bogotá, a Colombia y al mundo una fecha distinta de inicio de obras y de inauguración del proyecto metro elevado? Tenemos que sentirnos seguros del rigor técnico con esa improvisación que manifiesta un gerente del proyecto de infraestructura más grande del país. Ahora veamos esta otra declaración del gerente de la empresa Metro, el exgerente de la empresa Metro. Miran esto. Para hacer las licitaciones del metro ya con los estudios que hay, los metros se contratan con estudios a ese nivel, a nivel de factibilidad, Mientras que las troncales estamos diseñándolas a nivel de detalle, de obra, es decir, la troncal sí tiene el diseño hasta el último centímetro. Ya no tenemos que hacer más estudios, ya no tenemos que hacer más estudios. Ya no tenemos que hacer más estudios. Ya no tenemos que hacer más estudios. Dándole a entender que ya el proyecto metro elevado estaba listo. Hoy les digo a los bogotanos y a Colombia, el proyecto metro elevado no ha terminado los estudios. Y hay muchas dudas sobre la primera fase de factibilidad de dicho proyecto. Eso se llama detrimento patrimonial. Y eso se llama, lo digo aquí con todas sus tildes, la ruta de la corrupción. ¿Cómo construyen el libreto de la corrupción en Colombia? Señor Enrique Peñalosa, señor Andrés Escobar y señora Claudia López. Ustedes le han construido un libreto de corrupción como nunca antes al país en torno al proyecto de infraestructura más importante del país, que hoy no existe. Llevaron a hacerle creer a Bogotá y a Colombia que los metros elevados eran mejores que los metros subterráneos. Han tenido esa capacidad para venderle a la gente este proyecto. Hoy no hay nada, bogotanos. No existe ese proyecto. No hay nada. Veamos lo que decía Claudia López. Yo te escucho decir, no voy a hacer troncal, no voy a hacer Transmilenio por la avenida Séptima. Pero entonces te pregunto, ¿pero vas a hacer metro elevado? ¿Por dónde vas a mandar el tráfico de la avenida Caracas si no haces la troncal de la avenida Séptima? ¿Por dónde va a ir el tráfico de la Séptima cuando se esté construyendo el metro? ¿Va a ir por la línea del ferrocarril por la Novena? ¿Va a ir por el ferrocarril que va de la Novena, luego la NQS, luego la 68? ¿Y va a ir en un plan de desvíos paralelos? Claudia, a mí me da pena decirte, pero vas a colapsar Bogotá. Porque por las líneas de ferrocarril tú no puedes meter el tráfico de la avenida Caracas. ¿Dónde vas a meter todos los biarticulados de la troncal de la Caracas por vías paralelas? Eso es imposible. Y es ahí donde yo veo tu profunda contradicción. Los tres insisten en el metro elevado porque antes, para hacer el metro elevado, necesitan hacer 3 troncales de Transmilenio. Es decir, volvemos al modelo Peñalosa y por eso he venido diciendo los 3 representan el modelo Peñalosa. No es posible hacer el metro elevado por la avenida Caracas, que los va a quebrar a ustedes, empresarios de la Caracas, sin hacer la troncal de la avenida Séptima. Tú le puedes poner muchos adornos a la troncal de la avenida Séptima, pero al final del día sigue siendo el mismo modelo Transmilenio. Muy bien. Aquí tenemos a la alcaldesa diciendo, como lo dijo durante toda la campaña de su alcaldía, que ella no iba a hacer más Transmilenios. La historia, y es triste decirlo, me da la razón. Ha contratado 4 troncales de Transmilenio. Condición sine qua non para sacar adelante el metro elevado, y lo advertí en ese debate, y en muchos debates se lo advertí a Bogotá. ¿Cuál era la trampa? El metro elevado era una excusa para construir 4 troncales de Transmilenio y seguir manteniendo a Bogotá en el modelo Peñalosa.
Los engañaron bogotanos, lamentablemente los engañaron bogotanos. Y los engañaron con publicidad, con titulares de prensa, porque estamos hablando de un negocio de billones de dólares. Bogotá hoy aguanta hambre por cuenta de una inversión del presupuesto de la ciudad de Bogotá de más del 50%, de más del 60% en troncales de Transmilenio. Y esa era la trampa. Decirle a Bogotá que el metro elevado ya estaba listo, que se votara por el metro elevado, porque al final del día lo único que iban a ver eran troncales de Transmilenio. Y hoy la historia me da la razón. Lo que se ha firmado son troncales de Transmilenio en Bogotá y no va a haber metro elevado. Ahora veamos las contradicciones sobre el costo, el valor del metro elevado. Recuerden ustedes que Enrique Peñalosa le dijo a Bogotá que el proyecto metro elevado era más barato y que esa era una de las razones para tumbar y echar para atrás el proyecto metro subterráneo. Ojo con esto, señor Enrique Peñalosa. Sin ningún argumento técnico, usted tumbó el proyecto metro subterráneo y por eso usted tendrá que ser investigado. Es investigado por la Contraloría Distrital, que se ha demorado en llamarlo nuevamente. Veamos al exgerente Andrés Escobar cómo se enreda con los valores del metro elevado. ¿Cuáles son como los escenarios que pueden llevar a pensar que esta vez la ciudad sí va a consolidar la obra? Bueno, porque hemos aprendido mucho de los errores en el pasado, ¿sí? ¿Qué errores se han cometido en el pasado? Primero, que no se alcanzaba un consenso entre la nación y la ciudad. Que no se alcanzaba un consenso entre la nación y la ciudad. Por lo tanto, la propuesta de la nación, señor presidente, es poder utilizar los diferentes componentes férreos, no solo los férreos subterráneos, sino también los férreos de superficie, para poder garantizar una movilidad integral y una solución de atender no solo la demanda del centro ampliado, sino la demanda integral de la ciudad-región. Por eso nosotros, presidente, la propuesta, señor alcalde, es poder ir hasta la calle 100 con el metro. Y entonces, pues no se lograba juntar el dinero, porque el metro cuesta demasiado dinero. 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos, 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos. Es poder ir hasta la calle 100 con el metro. Es poder ir hasta la calle 100 con el metro. 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos, 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos, ¿sí? Entonces, no tener claridad sobre el dinero disponible y además hacer estudios y diseños sin esa claridad es un riesgo de perder el trabajo. Y se están anunciando licitaciones, pero no conocemos los estudios de detalle ni la viabilidad financiera. Bueno, el proyecto va a costar 15 billones de pesos aproximadamente. 15 billones de pesos aproximadamente. 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos. 14 billones de pesos el presupuesto de trabajo que tenemos. Bueno, para el año 2016, el proyecto metro subterráneo, como lo dice en su momento el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, costaba 13 billones de pesos hasta la calle 100. El metro subterráneo. Y además, con una infraestructura de trenes, el tren del norte, el tren del sur de la ciudad, el tren de oriente, una infraestructura de trenes, costaba 13 billones de pesos. No es el tren del sur, es el tren de occidente. Y el tren del norte que viene de Zipaquirá, el que viene de Engativá, que entraba al aeropuerto El Dorado, que ya lo está sacando adelante la gobernación de Cundinamarca. Y otro tren por Soacha. Hacían parte del proyecto metro subterráneo. 13 billones de pesos. Cuando el señor Andrés Escobar le da la entrevista al colega periodista Yesí Lancheros, le dice que tienen un presupuesto de 14 billones de pesos. Pues lo podían hacer el subterráneo. Y después, cuando le hacen la entrevista en City TV Ernesto Cortés, le dicen que el metro elevado cuesta 15 billones de pesos.
¿Por qué la duda en las cifras? ¿Por qué la improvisación en las cifras? ¿Por qué la falta de rigor en las cifras del gerente del proyecto de la empresa Metro y el gerente del proyecto de infraestructura más importante del país? Sencillo, la respuesta es técnica. Nada de esto es político, técnico. Si usted no tiene los estudios de ingeniería de detalle, ni tiene los estudios financieros, usted nunca va a saber el valor real de la obra, y por eso la improvisación. Y por eso soltaba diferentes valores, todo con el ánimo de hundir el proyecto Metro Subterráneo, que sí tenía para el año 2016 un costo, un valor, 13 billones de pesos hasta la calle 100. Yo les pregunto, háganse la siguiente pregunta. ¿Puede haber rigor en el proyecto de infraestructura más importante del país? ¿Se puede seguir ese proyecto de esta forma, como lo han venido manejando? ¿Ustedes creen que eso es serio? ¿Ustedes creen que ustedes van a pagar de sus impuestos en la próxima reforma tributaria? ¿Su dinero va a salir para este proyecto, para este tipo de proyectos? ¿Ustedes van a conectar con eso o van a salir a la calle? Se pagan reformas tributarias para sostener este tipo de improvisaciones de proyectos de infraestructura que nos van a costar la vida. Son billones. Ese proyecto de metro elevado ya superó los 15 billones de pesos. Esa es la vida de millones de bogotanos y de colombianos. La vida en escuelas, en carreteras, en hospitales, en universidades, en educación gratuita. ¿Es eso justo? Me recuerda a producción si tenemos otro BTR al respecto de esto. Creo que el de Claudia López, reafirmando su compromiso con el metro elevado. El metro tiene una etapa de construcción que es un poco más de 4 años, la obra civil, pero después de la construcción de la obra civil vienen los montajes de electromecánicos, la traída de los trenes, subir los trenes al viaducto y empezar a hacer las pruebas técnicas, mecánicas y electrónicas. Entonces todo eso se gasta un año más. Entonces estamos hablando de 5 años de desarrollo del proyecto después de ser adjudicado. Sí, entonces estamos hablando de 2023. 2023 finalizamos obras civiles y 2024 ya está funcionando el metro, prestándole el servicio a la ciudad para lo que está hecho. En el 2024, bueno, ya se habla, ¿ustedes alcanzan, o la administración de Enrique Peñalosa alcanza a poner la primera piedra del metro? Pues claro, en noviembre empezamos las obras, este año, las obras de redes de servicios públicos del metro, que son para el metro, ya empiezan este año. Pero bueno, tal vez todo esto a un ciudadano promedio no le importa mucho, porque la pregunta es ¿cuándo voy a tener el metro? Entonces la respuesta es en el 2025, cuando se hayan hecho todas estas cosas. Hágame el favor. 2024, inaugurando el proyecto Metro Elevado. Proyecto Metro Elevado no va a haber. Y aquí, esa declaración era de las nuevas avanzadas, de nuevos engaños en su momento de la administración de Enrique Peñalosa, gran culpable y que tendrá que pasar a la historia de Colombia como el hombre que ha hecho de todo para detener la posibilidad de que Colombia tenga metros, pequeños, grandes, en fin. Aquí Andrés Escobar estaba diciendo 2024. Y ya no era el 2020, ya 2024. Y hoy ya vamos en 2028, 2027. Qué sinvergüenzas. Y nosotros, bogotanos y colombianas, ¿qué vamos a hacer?
Les pregunto. Y este es el proyecto de infraestructura más importante de la historia del país, que debería tener todas las lupas, todos los reflectores, todos los organismos vigilándolo. Pero no, ahí va, mira. Un ejercicio elemental de contraste de declaraciones ya le va diciendo a usted, qué improvisación y qué tamaño falta de rigor de este proyecto. Imagínense, si este es el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, ¿cómo será de ahí para abajo? Por eso pasa Chirajara, por eso pasa Hidroituango. Proyecto Metro Elevado son 3 hidroituangos. Y pretenden que nosotros los colombianos, y hoy sobre todo los jóvenes colombianos que tienen memoria, que tienen este tipo de aparatos donde pueden ver y revisar todo el tiempo, hacer memoria, van a permitir que se consolide semejante proyecto con semejante improvisación. Yo los invito a que salgan a las calles. Y para eso quieren la reforma tributaria. Bien. Ya vamos llegando a este momento, al de presentar las pruebas, y que el tiempo y la historia me dan la razón una vez más. Ya estamos llegando. Compartan en este momento la transmisión, porque con lo que viene, ustedes seguramente, espero que crezca la indignidad, la indignación para decir no más. Y para que la alcaldesa Claudia López, que se hizo elegir hablando de corrupción, de la mujer anticorrupción, se pronuncie y detenga el proyecto Metro Elevado. Antes de llegar a esta denuncia, quiero que ustedes vean la denuncia que hice como concejal el 12 de septiembre del 2018. En un ejercicio de control político en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, con un equipo digno de asesores, estudiosos, donde durante 4 años nos dedicamos a estudiar, a advertirle a la Ciudad de Bogotá la ruta de la corrupción del proyecto Metro Elevado. Veamos la denuncia que hice el 12 de septiembre, que tiene que ver con la prueba que hace pocas horas acaba de encontrar la Contraloría Distrital de la Nación, la Contraloría Distrital, y que me dan la razón de lo que yo denuncié un 12 de septiembre del 2018 en este debate del Consejo de Bogotá. Veamos. En diciembre del 2015, por petición del alcalde Enrique Peñalosa a la Financiera de Desarrollo Nacional, se suspende el acuerdo, el convenio 1880 entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la administración de Gustavo Petro. Pero el 28 de enero del 2016 reactivan el acuerdo, el convenio. El 28 de enero del 2016 reactivan el convenio 1880 con la siguiente modificación, y aquí se constituye la ilegalidad. Aquí se constituye la base ilegal del proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa, porque hacen la siguiente modificación. Expiden una mal llamada modificación que dice lo siguiente:
Cláusula segunda. Alcance del objeto al convenio 1880. La estructuración integral por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional de la primera línea de metro de Bogotá, en adelante el proyecto se realizará en 2 fases subsecuentes, a través de las cuales se definirá un modelo de transacción que será objeto de estructuración. Y oiga lo que agregan al convenio. Y aquí la ilegalidad. Agregan lo siguiente, doctor Cardoso. Se analizan las alternativas de trazado e impacto por tipologías y se ajustan los diseños de ingeniería. La modificación incluye un nuevo trazado y nuevos diseños. Pues bien, el 12 de septiembre del 2018, en el Consejo de la Ciudad de Bogotá denuncié cómo la administración de Enrique Peñalosa había cambiado el objeto del convenio 1880 entre la alcaldía de Gustavo Petro de la Bogotá Humana con la Financiera de Desarrollo Nacional. El convenio 1880 hoy para el proyecto Metro Elevado es el convenio madre. Pero el convenio, ese mismo convenio 1880, que es la denuncia que hago ese 12 de septiembre del 2018, tenía otro objeto del contrato, de convenio. El objeto era la estructuración financiera del proyecto Metro Subterráneo. De eso trataba el convenio 1880, es decir, que Enrique Peñalosa solamente tenía que, prácticamente con la Financiera de Desarrollo Nacional, estructurar la licitación del proyecto Metro Subterráneo y abrir la licitación. Y esa licitación se estaría abriendo a finales del año 2016. Y se empezaría a construir el proyecto Metro Subterráneo en el año 2017, para que en el año 2020 estuviéramos viendo la tuneladora salir a la calle 100 y estuviéramos próximos a inaugurar el proyecto Metro Subterráneo. ¿Pero qué hicieron? Cogieron el convenio 1880 y le cambiaron el objeto al convenio. Y eso es un delito. Eso se llama corrupción. Y al cambiar el objeto de ese convenio, cambian el objeto para convertir ese convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional para entonces hacer los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto Metro Elevado. Lo tuvieron que hacer después, valga la pena resaltarlo, señalarlo y recordarlo, después de que denunciamos y probamos de que no tenían los estudios para hacer el proyecto, para iniciar el proyecto Metro Elevado. Tuvieron que hacer eso, que es una irregularidad que se llama corrupción. Voy a pedirle a producción si tenemos otro BTR del momento de las denuncias de ese debate. La modificación que acabo de leer es una nueva estructuración, tiene que ver con un nuevo objeto, cambia por completo la naturaleza del objeto del convenio 1880 y eso es totalmente ilegal. Y las pruebas continúa la cadena de ilegalidades. Con base en ese convenio 1880, con base en esa modificación que desvirtúa el objeto, hacen los siguientes contratos: asesoría jurídica, estudio comparativo de ejecución por tramos,
prefactibilidad del elevado, asesoría en metros pesados elevados, estudio de factibilidad de alternativas para la ubicación del patio. Yo vuelvo y pregunto, señores de los organismos de control, ¿qué tiene que ver estructuración del patio taller con el convenio 1880 en el cual se basa el proyecto del metro elevado de Enrique Peñalosa? Eso claramente, queridos televidentes, ciudadanos y ciudadanas, es una ilegalidad. Y sigue la cadena de contratos. Contrato 01, identificar a nivel preliminar las características geotécnicas de la alternativa ubicada en el patio taller El Corso. ¿Qué tiene que ver esto con el objeto del convenio 1880? ¿Qué tiene que ver la interventoría para estructuración técnica del tramo 1 con el 1880? Si el convenio claramente dice que el proyecto metro subterráneo había llenado las 3 fases de factibilidad y solamente faltaba la estructuración de la licitación, y para eso buscamos a la Financiera de Desarrollo Nacional. Esa fue mi denuncia el 12 de septiembre del 2018. Pues bien, y llegamos al momento clave de este programa. La Contraloría Distrital, en el informe final de auditoría a la empresa Metro de Bogotá, que titula Realizar el seguimiento integral al convenio interadministrativo 1880 del 2014, presenta la Dirección de Movilidad de la Contraloría Distrital este informe, esta auditoría. Cuando yo hago ese debate en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, pongo la lupa, pongo el reflector sobre el convenio 1880. Pues bien, la Contraloría Distrital hace lo propio, hace su trabajo y coge el convenio 1880 y lo estudia por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Termina la auditoría del convenio 1880 del 2014 en diciembre del año pasado y hace pocas horas publica su resultado. Resultado que me da la razón en la denuncia que hice yo en el Consejo de la Ciudad de Bogotá en el 2018, que le advertí a Bogotá, que le advertí a Claudia López. Le dije, se lo advertí, este proyecto metro es corrupto. Han torcido la ley 80 de contratación. Cambiaron el objeto del convenio. Y eso es saltarse todas las normas. El informe final lo firma el Contralor de Bogotá, el doctor Andrés Castro, la Contralora Auxiliar Patricia Duque y Juan David Rodríguez Martínez, director sectorial de movilidad, sobre quien yo quiero llamar la atención. El doctor Juan David Rodríguez es de esos funcionarios públicos que yo me atrevo a decir, honesto, que ha venido con su equipo de trabajo en la Contraloría Distrital, hombres y mujeres, poniéndole de antemano, poniéndole sobre la mesa a Bogotá y a la alcaldía de Bogotá todas las anomalías del proyecto metro elevado. Él dirige la auditoría. Pues bien, ¿qué encuentra la auditoría? Dice la Contraloría y encuentra las pruebas de la corrupción y me dan la razón en la denuncia del 12 de septiembre del 2018. Permítanme la lectura para ser riguroso
en mi denuncia. La Contraloría de Bogotá, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa sobre el convenio interadministrativo 1880 del 2014 que tiene por objeto aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la estructuración integral del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá en dos fases, a saber, fase 1, denominada diseño de la transacción, y fase 2, denominada estructuración integral, en lo que tiene que ver con estructuración, prórroga y liquidación, el cual fue suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional y cedido por parte del IDU a la empresa Metro de Bogotá a partir del 10 de marzo del 2017. Cedido al IDU a partir de marzo del 2017, gobierno de la alcaldía de Enrique Peñalosa, y en el que se evidenció, mucha atención, en el que se evidenció la presunta vulneración a los principios de planeación, transparencia, publicidad, responsabilidad y legalidad en el manejo de la información contractual, apropiaciones presupuestales, la utilización de la facultad modificatoria para adicionar y cambiar la esencia del objeto del convenio. En síntesis, a primera perla que encuentra la auditoría sobre el convenio 1880 que hace la Contraloría Distrital, que violaron toda la ley en cuanto a responsabilidad, legalidad, manejo de la información y sobre lo que es cambiar la esencia del objeto del convenio. No podían cambiar el objeto del convenio. Lo dice la Contraloría. ¿Qué quiere decir o qué les significa a ustedes que el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, el proyecto Metro elevado de la ciudad de Bogotá, la Contraloría diga lo siguiente: se vulneró los principios de planeación, transparencia, publicidad, responsabilidad y legalidad en el manejo de la información contractual, apropiaciones presupuestales y la utilización de la facultad modificatoria para adicionar y cambiar la esencia del objeto del convenio. ¿Puede el proyecto de infraestructura más importante del país tener hoy credibilidad? Después del contexto que les acabo de mostrar. Y aparte de eso, que 2 años después, 3 años después prácticamente de haber hecho mi denuncia, porque era evidente, claro, la violación a la ley 80 de contratación en el convenio, era clarísimo. Eso, si me pueden ayudar ahorita, entre tanto, producción, a encontrar otras denuncias que hice en ese momento sobre ese convenio, como control interno del IDU en ese momento, también denunció que eso no se podía hacer. Se lo advirtió a la administración de Enrique Peñalosa y a la gerente del IDU de Enrique Peñalosa. Les hicieron todas las advertencias y sin embargo siguieron adelante, pero hoy la Contraloría Distrital les dice: no señores, violaron el principio de legalidad, el principio de planeación. Oigan esta perla, queridos concejales. Oigan esta perla. Control interno, funcionario de la Bogotá Mejor para Todos, doctora Yanet, funcionario del IDU, dice lo siguiente: conforme a los considerandos establecidos en la modificación 2 del convenio y a las modificaciones introducidas en el alcance del objeto en lo que hace referencia a la fase 2,
estructuración integral, así como a las actividades y productos. Oigan esto. Se identifica un cambio total para la ejecución del proyecto respecto a lo establecido inicialmente, señores de los organismos de control, lo cual eventualmente retrasaría la misma, dado los cambios en la concepción, ojo a esto, dado los cambios en la concepción de subterráneo a elevado y las nuevas propuestas presentadas por la Administración Distrital en el 2016, que está evidenciando el control interno del IDU, que hubo un cambio total del objeto del convenio 1880, que hubo un cambio total del proyecto, que cambiaron el objeto del proyecto, lo que es ilegal. Y esperaría sus respuestas, doctora Mantilla. Dice además la Contraloría, encontrar esto, con esto se tumba el proyecto Metro Elevado. Esto pone al proyecto elevado en toda la corrupción, el foco en toda la corrupción sobre este proyecto. Violaron la ley para evadir los estudios, para acelerar estudios, para que les apropiaran, les firmaran vigencias futuras, todo el dinero del mundo, para tumbar el metro subterráneo. Porque la Contraloría Distrital señala que en el momento en el que se hace el convenio 1880, el proyecto Metro Subterráneo ya estaba en su fase de estructuración financiera, es decir, había cumplido con todas las fases de ingeniería. La prefactibilidad, la factibilidad, la ingeniería básica avanzada, y le correspondía ya la estructuración financiera, estructurar licitación y salir públicamente a licitar el proyecto. Todo esto lo hicieron para tumbar el proyecto Metro Subterráneo y poder inventarse el proyecto Metro Elevado, que hoy no existe, y que han tenido que hacer toda esa serie de mentiras que ustedes vieron para sacarlo adelante, y hoy, 2021, no existe ese proyecto. Hay más irregularidades que revela el informe de la Contraloría. Oigan esto. Y estamos hablando del proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, reitero, del que debería tener todas las lupas de la Procuraduría, de la Contraloría General de la Nación, de la Personería de Bogotá, de todas las organizaciones sociales que propenden en su lucha anticorrupción, que hoy frente a este proyecto no se pronuncian tampoco, que me ha llamado también la atención. Mire lo que dice la Contraloría Distrital, salvo la Contraloría Distrital. La entidad desconoció presuntamente los principios contractuales de la planeación, legalidad, responsabilidad y transparencia consagradas en la Ley 80 de 1993, como guías fundamentales de la función pública, los principios constitucionales de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, tal como lo precisa el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, violaron todo. ¿Y a raíz de qué dice esto la Contraloría Distrital? A raíz de cambiar el objeto del convenio 1880. Como lo advertí una tarde de septiembre del 2018
en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, en cuyo debate no mereció un solo titular de la gran prensa del país. Y fue uno de los debates más importantes que tuvo el proyecto de infraestructura más importante del país en aquel momento. El proyecto Metro Elevado toma la ruta de Hidroituango, que como ustedes saben y ya es de conocimiento público, no tuvieron en cuenta los estudios técnicos, sino que fueron haciendo un túnel sin tener, aceleraron, escondieron los conceptos técnicos para poder acelerar la obra. Pues el proyecto Metro Elevado toma el mismo rumbo. Está diciendo la Contraloría Distrital que tenemos un proyecto donde la empresa Metro, que es la ejecutora, desconoce los principios contractuales de la planeación, legalidad, responsabilidad y transparencia consagradas en la Ley 80 de 1993, como guías fundamentales de la función pública, los principios constitucionales de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, tal y como lo precisa el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. ¿Puede ser este el proyecto de infraestructura más importante del país? Con esas observaciones. ¿Puede el gobierno de Iván Duque o el gobierno de Claudia López venirle a ustedes, bogotanos y colombianas, meterle la mano a sus bolsillos para sacarles el dinero, para que ustedes paguen impuestos, para una reforma tributaria que contribuya a pagar esta desfachatez de proyecto, con estas irregularidades? Seguimos con los hallazgos. Perdón, con las pruebas de la corrupción. Yo prefiero llamarlo pruebas de la corrupción. 11 cláusulas del convenio y en un anexo se presentan cambios al alcance del objeto contractual y a los entregables y o productos de la ejecución del convenio. Ya recordé el estudio que hicimos a qué se refiere. Hay un cuadro que hace la Contraloría Distrital donde aparecen 11 cláusulas del convenio y un anexo que se presentan, donde se presentan cambios al alcance del objeto contractual, es decir, el objeto con el cual se firma el convenio 1880, le encuentran 11 cláusulas donde cambian por completo el objeto contractual y los productos de ejecución del convenio. Porque era muy sencillo llegar a ello, porque el objeto contractual del convenio 1880 era la estructuración financiera de la licitación. Y lo que hacen es cogerlo para justificar la contratación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto Metro Elevado. Y ahí aparecen todas las modificaciones que le hacen a dicho convenio, lo que es totalmente ilegal, lo que es corrupción. Y a raíz de mi debate y de mi denuncia ese 12 de septiembre del 2018, la Contraloría coge todo el convenio 1880, que es con el que se basa hoy toda la estructuración del proyecto Metro Elevado, y lo desbarata y lo estudia y dice: señores, aquí hay corrupción. Esto es corrupción. Es una auditoría
contundente la que hace la Contraloría General de la Nación. Vamos a un cuarto punto. Esto para el libro de la corrupción en Colombia. Pero digo yo, insisto, colombianos y bogotanas que me siguen en este momento, aprovecho para que ustedes compartan esta transmisión, los likes, los aportes al Tercer Canal, suscríbanse al Tercer Canal. Estamos develando aquí la corrupción del proyecto de infraestructura más grande en la historia del país y les estoy diciendo desde el Tercer Canal, podemos detener la corrupción. Podemos cambiar la historia del país si detenemos la corrupción de este proyecto. Y la podemos detener saliendo a las calles. La podemos detener exigiéndole a la Procuraduría, a la Personería de Bogotá, a la Fiscalía que se pronuncie. Ya vamos a hablar más adelante de la Fiscalía. Pero este cuarto elemento que yo encuentro, digo yo, esto es para escribir las crónicas de la corrupción en Colombia. Dice la Contraloría, a los llamados que le hacía la Contraloría Distrital a la empresa Metro de Bogotá para que le suministrara información, para que le diera los estudios, para que le diera los detalles de por qué hicieron esto o lo otro, por qué cambiaron el objeto del convenio 1880, miren las respuestas que le daba la empresa Metro de Bogotá. La empresa Metro de Bogotá, dice la Contraloría, no suministró la información solicitada por la Contraloría de Bogotá dentro de los tiempos establecidos, lo cual presuntamente se constituye en una obstrucción al ejercicio del control fiscal, razón por la cual no fue posible realizar la auditoría en el aspecto programado por el equipo auditor, para lo cual solicitó la información. Y ahí, como ustedes pueden verlo en pantalla, lo que le daban una y otra y 3 veces, aquí está consignado en la auditoría, un link que no los llevaba a ninguna parte, que no les aportaba ningún tipo de información. Esto está pasando con el proyecto de infraestructura más costoso, más caro y más importante en la historia del país. ¿Cómo creen que va a salir ese proyecto adelante, bogotanos y colombianos? No lo dice Holman Morris, lo está diciendo la Contraloría Distrital. Y lo advertí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Y lo advertí, volvamos a ver la página donde dice que no se encuentra la información, por favor, si producción me ayuda. Exacto. Mandan un link totalmente roto, donde dice que no nos lleva ninguna información. Y entonces aquí viene, dejemos esta lámina. Aquí viene la pregunta a colombianos y bogotanos. Eran preguntas que tenían que ver con aspectos presupuestales y contractuales. ¿Por qué no entregaban la información? Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿dónde ha estado la veeduría distrital en todo este proyecto? ¿Qué tiene que decir la veeduría distrital frente a esto? Una veeduría que nos cuesta miles de millones de pesos su funcionamiento al año y que está precisamente para esto, para evitar estas cosas. ¿Por qué no entregaban la información? ¿Qué tenían que esconder? En varias preguntas que le hace la Contraloría a la empresa Metro de mostrar documentos, nunca aparecen los documentos. Documentos e información que debería ser pública. ¿Por qué y qué significa no entregar la información
a un ente de control. ¿Qué significa no entregar información de contratación pública, de contratación que se hace con sus dineros, no entregársela en un hecho de transparencia a un ente de control? Así se está manejando el proyecto Metro Elevado, el proyecto de infraestructura más grande del país. Y vamos a decirlo claramente, es un hecho, es un proyecto corrupto. Es un proyecto corrupto. Hay un quinto elemento que yo subrayo de la auditoría de la Contraloría Distrital. Que es bien complicado este quinto elemento de la corrupción del proyecto Metro Elevado. De la corrupción, Claudia, que no quisiste ver. Claudia, que te lo advertí en reuniones privadas y públicamente en debates, alcaldesa Claudia López, usted que se erigió como la mujer anticorrupción del país en un mandato que votamos 11 millones de colombianos contra la corrupción, haciéndole caso a usted, porque usted le decía a Colombia que usted iba a acabar con la corrupción. Esto que hoy denuncia la Contraloría Distrital, se lo advertía a usted y su equipo. Y la respuesta suya en su momento pública fue primero decir que usted no podía detener esto y segunda, lanzarme un ataque infame personal a mí y a mi familia. Esas fueron sus respuestas, alcaldesa Claudia López, para no querer ver esto. El quinto elemento de la corrupción y que lo señala la Contraloría Distrital. Como se observa en las respuestas dadas por la entidad, se refiere a la empresa Metro de Bogotá, se pretende inducir en error a este órgano de control al no adjuntar la información solicitada. Y oigan esto, que incide en el resultado del análisis del presente convenio, cuya conducta resulta presuntamente sancionable e inmersa en las causales consagradas en el artículo 81. Es decir, nunca entregaron la información solicitada. Y buscaron engañar. Yo puedo entender que la Contraloría dice inducir al error, término polite, liviano, pero yo sí lo puedo decir con todas las tildes. Trataron de engañar a la Contraloría para esconder cómo habían cambiado el objeto del convenio 1880. ¿Y qué es lo que hace la Contraloría? Cuando se da cuenta, todo el enfoque de la auditoría se lo mete a estudiar, a coger arriba a abajo, de arriba a abajo, el convenio 1880, llegando a encontrar, como ya lo hemos venido diciendo, 11 cambios estructurales al convenio, es decir, que no tenían nada que ver con el objeto inicial, objeto del convenio, que era la estructuración de la licitación del proyecto Metro Subterráneo, es decir, ya Enrique Peñalosa hubiera podido pasar a la historia si hacía la estructuración de la licitación del proyecto Metro Subterráneo. Y cuando digo esto, queridos bogotanos y colombianos, es que aquí el engaño monumental que le han metido al país para tumbar el proyecto subterráneo no tiene nombre. Ha sido de un cinismo, ha sido de todo tipo de complicidades mediáticas, empresariales,
Y así se teje la corrupción en Colombia. Pero insisto, lo importante, lo bueno, lo positivo de esto es que podemos detenerla, colombianos. Podemos cambiar la historia de estar de estar llorando sobre la leche derramada. Ah, ya no pudimos hacer nada. Ah, ya se robaron la plata. Ah, ya se fugaron. Solamente quedarán constancias para la historia. No, aquí podemos detener este proyecto totalmente corrupto y que ya se ha llevado miles de millones de pesos. ¿Que cuánta falta nos hacen hoy en la ciudad de Bogotá? Cuando la gente tiene hambre, cuando la gente se mete a los Transmilenios a sufrir. Hay un sexto elemento. Y aquí aparece la figura de Sergio Fajardo. Dice la Contraloría: el control fiscal interno implementado respecto del tema objeto de la auditoría de desempeño permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición de la empresa Metro no garantizan, ojo con esto, su protección y adecuado uso. Es así como en lo observado por el ente de control, es decir, la Contraloría Distrital, encontramos una serie limitante debido a que es un tercero, es decir, un privado, el que maneja los recursos, la contratación y la información. Mientras que la funcionalidad de los comités creados para garantizar y asegurar la ejecución del proyecto y el cumplimiento del objetivo propuesto fue deficiente y se admiten modificaciones que no solo cambian la esencia del convenio, sino que resultan en prórrogas y adiciones, entre otras cosas, porque no se realizaron las reuniones con la periodicidad acordada y las actas no presentan control de los compromisos, situaciones que conllevan riesgos, debilidades y amenazas y podrían impactar la gestión de este proyecto estratégico. Ni siquiera tomaban las actas de las reuniones. Le dejaron la empresa Metro, la alcaldía de Bogotá, con Peñalosa y con Claudia López, le han dejado esto a un tercero, a un privado, para que haga con el proyecto lo que quiera. Y en su momento, bogotanos y colombianas, en medio de la campaña de la alcaldía, denunciamos cómo la empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional habían orientado para elegir a un privado que fuera el operador y que a su vez ese operador eligiera al constructor del proyecto, pero en una clara orientación, a dedo, orientaron la designación de este tercero que denuncia la Contraloría Distrital. Pues bien, recordemos cómo en su momento el senador Gustavo Petro, el senador Gustavo Bolívar, y en ese momento yo como aspirante a la alcaldía de Bogotá y concejal de Bogotá, denunciamos la orientación de ese tercero que, ojo con esto, está ligado en su momento a la administración de Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia. Veamos. Metro se lo están robando ya, y está aprobado. Bajo la indicación de Moreno BID, el señor Andrés Escobar decide contratar a alguien que le ayude a seleccionar
el que va a ser la gerencia integral del metro. Ese primer contrato es el 137, año pasado. Es pequeño comparativamente con los costos del metro, pero ya marca la predeterminación que llevamos en la selección. ¿A quién contratan? A nadie por concurso de méritos, que era lo óptimo. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales. Aquí lo esencial es la experticia en el manejo de proyectos de metro y líneas férreas, que en Colombia poco tenemos, las razones históricas. Y entonces deciden contratar una empresa nacional, la primera. La empresa Confirmas SAS, que es una sociedad de la Cámara de Comercio de Medellín con una firma privada que se llama Cadena Sociedad Anónima de Medellín, que gerencia un señor Juan del Corral. Juan del Corral su escudo. La empresa Confirmas ya ha sido denunciada en actos de corrupción en Antioquia por el actual gobernador. Es una empresa con la cual Sergio Fajardo contrató de manera directa más de 6.200 millones de pesos, según la denuncia del gobernador actual. Ese es un debate en Antioquia, hecho en el Consejo de Antioquia, muy previo a estos informes, que pues dejo que ustedes, los mismos nosotros, continuaremos investigando. Pues bien, en ese momento seguimos investigando, pero la Contraloría, en este caso la Contraloría General de la Nación, se adelantó porque denunció efectivamente a estas firmas implicadas en el desastre de Hidroituango. Firmas implicadas en el desastre de Hidroituango que comprometen seriamente al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, pero que firmas que aparecen nuevamente en el otro gran proyecto de infraestructura del país, que es el proyecto Metro Elevado. Firmas que aparecen señaladas por la Contraloría General de la Nación haber contribuido al desastre de Hidroituango, son firmas que aparecen en el proyecto Metro Elevado. ¿Coincidencias? Y la administración de Claudia López, a quien políticamente es aliada, a quien políticamente promueve cierto sector de la alcaldía de Claudia López, pues a Sergio Fajardo. Alguien me decía, ¿será que pretenden fondear con los dineros del proyecto Metro Elevado los descalabros y las denuncias de las firmas que aparecen involucradas en el proyecto Hidroituango, o que quieren repetir el descalabro de Hidroituango, lo quieren repetir con otro proyecto de infraestructura igual de importante, pero 3 veces más caro para el país, como es el proyecto Metro Elevado, lo quieren repetir y desfalcar en la ciudad de Bogotá? Las mismas firmas de ingeniería que aparecen en el proyecto de Hidroituango, como con prácticas de haber escondido actas, de haber escondido estudios técnicos, aparecen ejecutando el proyecto Metro Elevado. ¿Será que a costa de los estudios, de la gran cantidad de recursos hoy destinados, que no se sabe dónde andan en el proyecto Metro Elevado, pretenden financiar la próxima campaña presidencial de cierto candidato a la presidencia de la República? ¿Será que es tan grande, que es pulpita el dinero que se pueden robar, que la pelea por la presidencia de la República va a estar atravesada por quién se queda
con el proyecto y saca adelante el proyecto Metro Elevado, que saben que no va para ninguna parte, pero que ya se han gastado miles y miles de millones de pesos en preguntas fiscales que hace la Contraloría Distrital y que no responden la empresa Metro. Estamos, colombianos y bogotanas, ante el escándalo de corrupción más grande en la historia del país. Y está en ustedes, en parte, en poder detenerlo. Y aquí la calle es importante. Más cuando le están diciendo a ustedes que les van a clavar impuestos a la canasta familiar, a las harinas, al queso, para pagar el día de mañana los huecos fiscales que abre este tipo de corrupciones. Ya vamos cerrando y aquí viene una noticia que me acaban de confirmar y que mucha atención viene de la Fiscalía General de la Nación y que tiene que ver con la denuncia que he venido haciendo junto a mi equipo de hombres y mujeres honestos, honorables, dignos, que arrancó esta investigación desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá, que permanecemos y que lo advertí como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Bogotá, la corrupción de este proyecto, que Bogotá era que sacar adelante el proyecto subterráneo, que hoy ya podríamos estar contentos, orgullosos de ser bogotanos, de ser colombianos, cuando estuviéramos viendo que la tuneladora estuviera saliendo en la calle 100 y haber cambiado por completo todo el modelo de ciudad de Bogotá hacia una Bogotá con una movilidad multimodal, sostenible, que nos alegrara la vida en la ciudad de Bogotá y que no nos condenara al martirio de los Transmilenios, especialmente a nuestra clase trabajadora, popular y estudiantil. Pero no, nos ganó el engaño, nos ganó la mentira, nos ha ganado el negocio corrupto más grande de la historia del país, pero la gente decente en Bogotá es más, y lo podemos detener, en parte en la calle. Pero también estoy convencido de esto, con funcionarios honestos como quienes hicieron esta auditoría en la Contraloría Distrital, con funcionarios honestos y honestas en la Fiscalía General de la Nación, con funcionarios dignos. Siempre hay un funcionario público digno, decente, que al final del día cambia la historia de las naciones, fortalece la democracia, cambia la historia de la humanidad con una determinación digna, coherente, transparente y decente. Y yo sé que hay funcionarios así, como los que han hecho esta auditoría en la Contraloría Distrital. Mucha atención. El tercer canal está en capacidad de informar en este momento que la Fiscalía en los próximos días tomará decisiones de fondo en lo que respecta a la denuncia penal que como ciudadano, como concejal de la ciudad de Bogotá y que tiene como víctimas a millones de bogotanos, instauré en agosto del año 2018. Repito, la Fiscalía General de la Nación está próxima a pronunciarse de fondo a través de la denuncia penal que instauré principalmente contra Enrique Peñalosa y altos funcionarios de la Administración Distrital por corrupción en el caso del proyecto Metro Elevado. Tercer Canal ha tenido información de que esta
pronunciamiento después de 3 años se estaría llevando a cabo en los próximos días. Que la Fiscalía General de la Nación ha hecho inspección judicial a las oficinas de la empresa Metro, que ha hecho interrogatorios a funcionarios, que no le ha sido fácil, que han hecho todo el esfuerzo para sacar adelante este caso, que tienen documentada todas las pruebas de documentos en este caso. Dicho esto, en los próximos minutos oficiaré como prueba, haré llegar a mi denuncia penal que hemos venido construyendo con pruebas durante estos años, haremos llegar esta prueba, que en mi opinión no deja dudas de la ilegalidad que cometió el alcalde Enrique Peñalosa, la administración de Enrique Peñalosa, al cambiar el objeto del convenio 1880. Convenio, para decirlo metafóricamente, convenio 1880 estaba hecho para estructurar una licitación de 1 metro subterráneo y convirtieron el convenio para hacer los estudios de 1 metro elevado. Eso es ilegal y corrupto. Corrupto. Y hoy, con este estudio, con esta auditoría de la Contraloría, me da la razón. Y se convierte en una prueba contundente para la Fiscalía General de la Nación, en donde, ante el silencio de la Procuraduría de estos años, ante el silencio de la Contraloría General de la Nación, ante el silencio de organizaciones sociales que propenden y luchan contra la corrupción, ante tanto silencio estruendoso, la Fiscalía puede cambiar la historia de Colombia. En una Colombia que desde el siglo XIX y el XX y lo que lleva el XXI se ha caracterizado por proyectos de infraestructura totalmente inmersos en corrupción y que al final del día nunca pasa nada. Por eso mi llamado a funcionarios honestos, a funcionarias honestas, dignas de la Fiscalía General de la Nación, para que se pronuncien en derecho, para que cambien la historia de Colombia en un momento coyuntural como nunca antes del país, en donde hablamos de un pacto histórico, en donde hablamos de cambiar la historia de Colombia para el beneficio de las mayorías. Y sin lugar a dudas, no me cabe la duda que detener este proyecto corrupto, el más grande en la historia del país, nos llevará a otro punto de la historia de Colombia, a otro camino de la historia de Colombia, al camino de la grandeza, de la dignidad, al camino de que sí podemos cambiar la historia de corrupción que nos ha inmerso en las peores violencias conocidas hoy en el mundo. Porque la violencia y la barbarie que se lleva a cabo en Colombia, que se comete en Colombia, está ligada a la inequidad, a la exclusión social, debido a la corrupción que tiene Colombia, que según el último estudio de tabla de corrupción de los países más corruptos en el mundo, aparecemos en los 5 primeros lugares. Sin lugar a dudas, el fallar en derecho con el acervo probatorio del cual estoy convencido que ha aportado a la Fiscalía General de la Nación, y fallar en derecho cambiará la historia de Colombia. Y estoy convencido que ustedes, hoy, colombianos y colombianas, cuando les están metiendo la mano nuevamente al bolsillo, les anuncian que les van a meter la mano nuevamente al bolsillo,
en una reforma tributaria y donde paralelamente transitan este tipo de proyectos sin el más mínimo control o se burlan de los controles, los mismos de siempre, estoy seguro que la indignación de ustedes, de nosotros, nos debe sacar a la calle para detener esa reforma tributaria de hambre que va a pagar con sus impuestos, con lo que no tenemos hoy, este tipo de proyectos corruptos y fraudulentos. Reitero, la Fiscalía General de la Nación se va a pronunciar en los próximos días de fondo sobre este proyecto. Y voy a anexar esta prueba en los próximos minutos a la denuncia penal que instauré ya hace 2 años largos contra el alcalde, exalcalde Enrique Peñalosa. Dicho esto, quiero que ustedes me acompañen con diversas acciones, una de ellas en las redes sociales poniendo el numeral, el hashtag Metro Elevado Corrupto. Metro Elevado Corrupto. Quiero terminar el programa de hoy, mi denuncia, dirigiéndome a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa Claudia López, como se lo dije en campaña y lo reitero hoy ya cuando usted es la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, el proyecto Metro Elevado es un proyecto corrupto, que como lo dice la Contraloría Distrital, no guarda para nada las leyes 80 de contratación, que no responde al principio de planeación, que la empresa Metro no responde a los llamados ni hace llegar la documentación que debería ser pública para hacerle seguimiento a la rigurosidad de que los dineros de los impuestos de los bogotanos se han manejado bien en este proyecto. Y lo que es peor, que este proyecto termine en buen puerto. No es así, alcaldesa Claudia López. No espere usted, alcaldesa Claudia López, a que le diga la Fiscalía, a que salga otro estudio de la Contraloría. Ya son 3 advertencias de la auditorías de la Contraloría que están diciendo que este proyecto va por mal camino, pero esta es la que golpea el nido, el núcleo de la corrupción del proyecto Metro Elevado, de cómo configuraron la corrupción en este proyecto. Alcaldesa Claudia López, usted se hizo elegir en parte con la publicidad, con la pantalla, con la imagen que logró liderando una consulta anticorrupción. Y quiero recordar en este momento, quiero recordar lo que usted, alcaldesa Claudia López, le decía a los colombianos promoviendo ese referendo anticorrupción. ¿Recuerdan ustedes esto? Vean. Recogimos 4,5 millones de firmas con los colombianos y vamos a gobernar con los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Vamos a usar pliegos tipo y el sistema de contratación en línea que tiene el gobierno nacional, obligatorio para todas las entidades. Los 50 billones de pesos que hoy se van en mermelada de corrupción se los vamos a devolver a la ciudadanía en inversión pública, educación, salud, empleo y primera infancia, que son las prioridades de nuestro gobierno. Esos 7 mandatos anticorrupción serán el fundamento de nuestra gobernabilidad. Pues bien, alcaldesa Claudia López, viendo esto, tengo que preguntarle, ¿y va a aplicar esos 7 mandatos de transparencia, anticorrupción que votamos 11 millones de colombianos, los va a aplicar para examinar el proyecto Metro Elevado, del cual usted es su primer juez y es su primera gerente, y que como primer juez y como primera gerente del proyecto puede detenerlo, alcaldesa Claudia López? Puede detenerlo
y usted tiene el mandato de 11 millones de colombianos que la van a respaldar para detenerlo. Pero lo dudo mucho, alcaldesa. En campaña, nunca, alcaldesa Claudia López, quisiste ver estas denuncias que habíamos hecho. Volteaste la vista para otro lado y sacaste el argumento de que no podías detener un proyecto que iba tan adelantado. Carreta. Este proyecto no va adelantado y no va para ninguna parte. Es un proyecto corrupto en el cual, alcaldesa, usted puede dar por terminación por haber incurrido en corrupción, alcaldesa Claudia López. O si no, de lo contrario, alcaldesa, usted será la culpable, junto a su aliado, el exalcalde Enrique Peñalosa, de haber cometido el proyecto de infraestructura más corrupta en la historia de Colombia. Y peor aún, en lo que tiene que ver con Bogotá, de haber llevado a Bogotá al fracaso, a la ciudad de la furia. Este proyecto se puede detener. Y nos sale más barato detenerlo que sacarlo adelante, alcaldesa Claudia López. Los engañaron, bogotanos, pero tenemos tiempo de detener este proyecto y ahí están las calles. Para detener una reforma tributaria de hambre, para detener el robo a la gente, para financiar este tipo de proyectos corruptos. Ahí están las calles, bogotanos. Ahí están las calles, colombianos. Soy Holman Morris y este es el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz.